queridos televidentes, bienvenidos a su programa En Esto Creemos. Le doy la bienvenida al pastor Samir Sarmiento. ¿Cómo está, pastor? Jorge, estamos muy bien, realmente que es grato podernos reencontrar nuevamente con nuestros amigos que nos sintonizan y están pendientes de este programa. Bueno, estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Hoy en una edición especial, Sexta Creencia, y culminamos la doctrina de Dios. Y luego vamos a seguir con otra de las doctrinas. ¿Y cuántas creencias tiene esta nueva doctrina, pastor? Me parece que la que viene es la doctrina del hombre. Y dentro de ella hay 4 creencias. Muy bien, muy bien. Sí. Así que tenemos mucho todavía por recorrer. Claro que sí, claro que pero sí. Vamos por pasos. Así que hoy estudiamos la creencia de la creación. Así que es muy importante. Esta creencia es muy atacada, igual que las demás, pero sobre todo en los ámbitos educativos, ¿no? Donde se nos intenta hacer creer que nuestros orígenes no son de un Dios creador. Pero eso lo vamos a ver a lo largo del programa. Pastor, me gustaría que nos pudiera dirigir en oración, no solamente a nosotros dos, sino a toda la audiencia que va a estudiar la Biblia con nosotros. Adelante, pastor. Oremos, oremos. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de poder ser participantes en este programa. Queremos fortalecer nuestra creencia en ti. Y hoy, sobre todo, Señor, en lo maravilloso de tu creación. Permítenos, Señor, que al expresarnos y al poder estudiar tu palabra, podamos ser inspirados por el Santo Espíritu. Y podamos, Señor, de esa manera expresar lo que tú has escrito en este sagrado libro para nuestra enseñanza. Dirígenos a lo largo de este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, quiero comenzar la introducción a esta creencia haciéndole, como siempre, una pregunta personal. ¿Qué tan importantes son los orígenes de una persona? El saber quién soy, de dónde vengo, para saber a dónde voy. Particularmente, Samir Sarmiento, ¿de dónde viene? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo lo define eso como persona? Bien, Jorge, realmente que para mí es muy especial conocer mis orígenes. Muy bien. Sinceramente que en una ocasión me metí a una aplicación en internet sobre la genealogía. Y empecé a escribir la genealogía, ¿verdad? Usted quería saber quiénes eran sus ascendientes, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Verdad? De los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿verdad? Llegué hasta los bisabuelos porque es muy grande la familia, sinceramente, ¿verdad? Mi bisabuelo tuvo 6 hijos, mi abuela tuvo 10 hijos, entonces ya se iba multiplicando. Pero te puedo decir que fue grato, vaya, mi bisabuelo en ese momento que pude entrar a eso, es de origen libanés, ¿verdad? De origen libanés. Él nació en Beirut, Líbano, y vino a Honduras en tiempo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí fue especial para mí conocer y saber, ¿verdad?, ese origen. Y creo que para todos nosotros, lo que tú expresabas, es especial saber cuál es la raíz, ¿verdad?, de dónde venimos, de nuestras familias, ¿verdad?, pero en especial también sobre todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?, porque no solamente en el ámbito personal, sino también conocer la creación. Me gustan mucho también los programas de construcción, ¿verdad? Hay a veces algunos programas de megaconstrucciones, de edificios, de puentes. A mí me gusta el hecho de conocer esos detalles de cómo fueron construidos, ¿verdad? Realizaron estos diferentes proyectos a nivel mundial, porque nos muestran que realmente hay una persona o hay un cerebro que imaginó crear y formar esas cosas. Bueno, usted lo dice, ¿no? Imagínese lo esencial que es para una persona su documento de identificación. En otros países le dicen su DNI. Ese DNI, esos números dicen algo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hoy originario del departamento de Francisco Morazán. Eso lo dice cómo comienza mi identidad. 08 y luego el 01 de qué municipio, de aquí, sí, capitalino, ¿verdad? E inclusive hay personas que le dicen usted de Olancho, usted de San Pedro Sula, porque eso se siente en su forma de expresarse.
O vamos más allá, cuando uno sale del país, usted es hondureño, por el acento que tiene, por las prácticas. Nuestros orígenes son importantes. Y así como usted lo dice, pastor, debemos de ser acuciosos, más allá de qué nacionalidad, quiénes fueron mis padres, mis abuelos, realmente de dónde salimos como raza humana. Y aquí hay diferentes teorías. Algunos vienen y dicen que somos producto de unos extraterrestres, no sé si usted ha escuchado eso, inteligencia, ¿verdad?, que vinieron y nos dejaron aquí abandonados. Claro. Otros dicen que salimos del azar, que es la más fuerte, ¿no?, donde dice hubo una gran explosión, El Big Bang. el Big Bang, y luego a través de un proceso evolutivo de millones y millones de años, terminamos nosotros, de la nada, o sea, por un accidente. Y finalmente vamos a llegar a la Biblia. Y voy a comenzar con esta pregunta, pastor, porque eso es lo que nos interesa. Escuchamos muchas verdades, Claro. pero en este programa, en esto creemos, le vamos a creer a la Biblia. A la Biblia. Y ella tiene esa respuesta. ¿Cuál es el origen de todos nosotros? De usted que me está escuchando y viendo, del pastor Samir, de Jorge, de todos los humanos. Y no solamente de los humanos, de los perros, de los gatos, de los animales, de las plantas. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, pastor? Mira, sorprende la forma como Dios logró resumir la historia de la creación. Generalmente las mentes brillantes, y nosotros creemos que en Dios está toda la inteligencia, la sabiduría, Él es la fuente. Las mentes brillantes tienen esa capacidad de hacer de algo complicado a algo sencillo. Solo mire la fórmula de Einstein, ¿verdad? La famosa fórmula energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Algo complejo, en 3 letras lo resumió. 3 letras. El Señor resume una pregunta tan complicada como ¿de dónde venimos? Todos los filósofos griegos pensaron en esto. En algo bien sencillo. ¿Dónde se encuentra, pastor? Génesis, en el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, y lo podemos encontrar en el primer versículo. Ahí está el relato, podríamos decir, completo de la creación. Claro. ¿Por qué? Porque cuando expresamos, y lo leo, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Algo sencillo pero categórico. Quizás no comienza a dar explicaciones científicas porque el objetivo de la Biblia es salvación, no es dar explicaciones científicas. Podemos encontrar ciencia en la Biblia, pero no es el objetivo. Y lo resume, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es interesante, forma y da este versículo los 3 aspectos fundamentales que se da cuando se crea o se forma algo. Ajá. Creador. Sí, Dios. Ok, Dios, ¿verdad? Dice tiempo. Claro, en el principio. En el principio, ¿verdad? Y lo creado. Sí, cielos y tierra. Que en todo caso, exacto, si lo comparamos con la física, diríamos ahí está el elemento de la materia, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, podemos ver que estos 3 aspectos, desde un inicio nos está mostrando a un creador, el momento en que se crea y lo que se crea. Los 3 elementos, materia, tiempo y espacio. Correcto. Ahora, pastor, por cierto, para nuestra audiencia que de repente no lo sabe, ¿qué significa Génesis, el libro Génesis? ¿Y por qué comenzar el relato bíblico con este versículo? Pues Génesis viene de la palabra griega que es principio. Muy ¿verdad? Que significa principio. Entonces, cuando nosotros hablamos del relato del libro del Génesis, nos está hablando los relatos de la historia inicial de este mundo. ¿verdad? Muy bien. No como tal vez estamos acostumbrados, lo que tú mencionabas, que se enseña en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Con respecto a los millones de años, que a veces en esta noche vamos a chocar, tal vez para algunos va a ser un choque bastante, podemos decir, difícil de entender al inicio. Esperamos que al final puedan comprenderlo en su magnitud, ¿verdad? Porque se nos ha inculcado o se nos hace pensar de millones de años, de el azar, de que todo quedó de una manera sorprendente en el lugar preciso y fue formado en el momento idóneo, ¿verdad? Entonces, todo eso la Biblia nos muestra la realidad, y este libro del Génesis nos da y nos hace ver
realmente lo que sucedió en la creación. Para que usted lo comprenda, ¿verdad? El pastor comenta, existen estas teorías y hay tesis acerca de ellas, de decir, miren, hemos estudiado científicamente y la vida se creó de esta manera, una vida autogenerada. No hubo una mano inteligente, sino que como usted lo comentó, en un proceso evolutivo, millones de partículas se fueron colocando en su lugar, se fueron uniendo elementos hasta que surgió la vida y todo lo que conocemos. Por otra parte, la Biblia habla de, y esto es un concepto importante, diseño inteligente. Una mano pensadora fue poniendo esos elementos en su lugar. Correcto. Y luego, a raíz de eso, vemos nosotros. Entonces, yo pienso, pastor, que se requiere mucha fe para no creer en un Dios creador. ¿Y por qué lo digo como fe? Porque, ¿qué es más difícil creer para usted? Y voy a tomar un elemento aquí del pastor. El pastor tiene un reloj aquí. No sé si lo puede mostrar a la cámara, pastor. Ahí está, su cámara. Aquí está este reloj. Ustedes ven cómo la aguja va funcionando y este reloj funciona porque hay un mecanismo adentro. Complejo, ¿verdad? Correcto. Diminutas piezas. Diminutas piezas puestas. Pastor, ¿este reloj de dónde lo consiguió usted? Este reloj me lo regaló una iglesia. Realmente me hizo un regalo para el Día del Pastor. Y seguramente esa iglesia fue a una tienda. Sí. Y aquí está, no voy a decir la marca de reloj, ¿verdad? Pero aparece la marca de reloj y hay un fabricante. Correcto. Y hubo una persona que pensó en las piezas y si faltara una de esas piezas, no funcionara. ¿Qué tan fácil sería para usted, mi querido televidente, que el pastor le contara que este reloj, él dejó unos ganchos ahí tirados y evolucionó varios años y al final él solo se fue acomodando las piezas y apareció el reloj? Eso era lo que te iba a mencionar, digamos. A ver, tú mencionabas algo. La fe es la que nos lleva a creer en la creación, ¿verdad? De que Dios formó. Aunque no vimos, o sea, usted no vio cuando se hizo el reloj. Pero, decía un maestro, pero hay que tener mayor fe, para poder creer en la evolución. Sí. ¿Verdad? Decir que algo, que tirar las piezas, hablamos del reloj, y decir, ok, voy a agarrar todas estas piezas, las tiro y se forma el reloj. Claro. Eso es lo que dice la evolución. Es difícil ¿verdad? Creerlo. Claro, es más difícil por lo menos. Correcto, porque está hablando de que ocurre del desorden, del caos, ¿verdad? De lo que no había, hay una explosión y todo queda en el lugar oportuno. Así es. La distancia idónea del Sol, la distancia, la velocidad idónea de la Tierra rodando en sí, girando en su propia rotación. Entonces, ¿cómo se logra eso de la nada o por el azar? Bueno, ¿verdad? y si usted se para, pastor, y aquí le voy a pedir a nuestro productor, ¿no? que de repente pueda enfocar mis ojos, por eso me quité los lentes. Imagínese si le parece complejo un reloj, piense en su ojo. Y por eso la medicina se hace cada vez más compleja, ¿no? Porque de repente allá por los años 1900, el que quería estudiar medicina estudiaba 8 meses, ¿sabe usted? Sí. Pero ahora vas a estudiar medicina, su hija estudia medicina, ¿verdad? Así es. Son 8 años más la especialidad. Sí. Y algunos agarran la especialidad del ojo. Este órgano tan pequeñito, 10 años para estudiarlo y todavía falta por entenderlo. Todavía. Y es muy complejo este organismo. No, y es la especialidad de oftalmología. Eso es. Pero sobre eso viene subespecialidades dentro del ojo, de la córnea, ¿me entiendes? Diferentes partes. Esa parte yo no la sabía, fíjese. No, que ya son subespecialidades, ¿verdad? Ajá. Entonces, y si nos vamos al oído, y si nos vamos a la boca, y si nos vamos a... Entonces, cada parte es tan compleja y solo podemos llegar a una conclusión. Si el reloj lo hizo alguien y esta máquina increíble es tan compleja, lo más probable es que hubo una mano detrás de ello. Claro que sí. Entonces, usted tiene las dos opciones: creer que las cosas fueron de manera autogenerada, como nos dice la evolución, la Biblia dice. y repitamos el versículo, dice pastor. que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Un pensador, un diseño inteligente, un artista. Así que, pastor, rápidamente se nos ha ido el primer segmento.
Hay mucho que hablar, pero regresamos con más versículos, más preguntas. Voy a dejar esta pregunta en el aire, pastor, antes de ir a esta pausa musical. ¿Cuánto tiempo duró la creación en esta tierra? Porque hay creación en el universo. Claro. Por lo menos la Biblia comienza con la narrativa en esta tierra, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró para que lo comparemos con ese tiempo evolutivo, que es la otra tesis? Pero eso me lo va a contestar cuando regresemos. Ahora lo invito a que disfrutemos de una canción maravillosa. La canción lleva por título El Gran Artista y también es parte del mensaje de esta noche. Claro. Así que vamos con esta muy buena propuesta musical y regresamos con más de tu programa En Esto Creemos. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria. Sí, lo mereces. Es el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria. Sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano
Estamos de vuelta, queridos amigos, después de escuchar este canto, el gran artista. Podemos verlo así también, pues, pastor, a Dios como un gran mecánico, como un gran artista, porque no solamente unió piezas que funcionan, sino que le dio belleza a la creación. ¿Qué piensa usted? Sabes que este es uno de mis cantos favoritos. No lo sabía. Yo disfruto. ¿Usted lo canta en su casa? En casa, en mi mente. Ya. Dentro de mí. Donde nadie más escuche. Pero me gusta imaginar al Señor haciendo formar todas las cosas, ¿verdad? De cómo Él dedicó tiempo para poder hacer toda la creación y hacernos a nosotros como seres humanos. Tú hiciste una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue la duración? ¿Verdad? Sí, esa fue la pregunta que quedó previo al canto. Claro. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear todo lo que vemos en esta tierra? Insisto, porque ahora la tecnología nos ha permitido ver la creación más allá de la tierra. Y nos hemos dado cuenta que es infinita. Y casi nunca uso esa palabra porque infinito es que no tiene fin. Lo que vemos, no alcanzamos a ver todo. Recuerda que aún ahí está dentro de la creación de Dios. ¿Ok? Recordemos dentro de uno de esos días, Dios tomó tiempo también para poder crear aún lo externo de la tierra, ¿verdad? Cuando hablamos del cuarto día de la creación. Pero siempre me queda la duda también, cuando el Señor crea, vamos a abordar ya el tema de los días. ¿Qué parte ya estaba previo a eso? Sí, yo entiendo que en uno de los días está la lumbrera menor, la lumbrera mayor y las estrellas. Y las estrellas. Pero es tan amplio el universo, tantas galaxias, que no sabemos qué había previo a eso. Bueno, hay muchos misterios en torno a eso. Pero pastor, volvamos a la pregunta. ¿Cuántos días le tomó a Dios, en base al relato de la Biblia, lo creado y qué fue lo que se creó en cada uno de esos días? Bueno, creo que la mejor forma de responder es a través de las palabras. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Muy bien. Me sorprendió porque pensé que me iba a llevar a Génesis. No. Pero ahora me lleva a Éxodo 20, el relato de los 10 mandamientos. El relato de los 10 mandamientos, donde encontramos, ¿verdad? El por qué dentro de uno de esos mandamientos Dios expresa y pone la creación como un fundamento primordial para nosotros como cristianos. Muy bien. Dice el verso 11, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé el 7º día, por eso yo el Señor bendije el día de reposo y lo santifiqué. El relato en Génesis 1 comienza, ¿no? Con el Señor haciendo la luz, ¿no? Haciendo la luz. Y luego va avanzando en esa creación con los diferentes elementos que, como lo acaba de leer en Éxodo 20:11, componen lo que vemos. Es decir, el Señor no solamente le da luz a este mundo, coloca las lumbreras, el agua, los seres del agua, los árboles y todos los seres vivientes. Y finalmente, eso lo hace durante un lapso de 6 días, finalmente el 7º día Él descansa, valga la aclaración, no porque estuviera cansado, sino que crea también en ese 7º día un día de descanso para su creación y una conmemoración para la obra que acaba de hacer. Creo que una de las cosas que también nosotros podemos recordar, Jorge, con respecto al relato, es cómo Dios lo hizo de forma ordenada. Muy bien. ¿Verdad? Y primero, como tú mencionas, y la Biblia lo dice, el primer día hace la luz, el segundo día, ¿verdad? Crea la atmósfera, ¿verdad? Para la separación de las aguas, ¿no? La separación de las aguas, crea el ambiente necesario para todo lo demás que iba a formar. Si usted quiere leerlo detalladamente, Génesis capítulo 1, pastor. Génesis capítulo 1. Seguidamente, en el tercer día, separa lo seco de las aguas, ¿verdad? Hace los continentes, y podríamos decir la parte terrestre, pero al mismo tiempo sobre la tierra crea los árboles, la naturaleza en sí. Y es interesante cuando uno ve cómo es que Dios hasta el 5º día y el 6º crea los animales, ¿verdad? El 5º forma los animales, las aves y los peces. ¿Te puedes imaginar las aves sin tener árboles?
Sí, imagínense que se haga la luz Sí. y los peces. Las aguas todavía no se han separado, ¿no? Entonces nos damos cuenta. Hay una lógica en la secuencia. En la secuencia de la creación. Entonces, Dios crea el tercer día los árboles, el cuarto lo que hablábamos, las lumbreras, las estrellas, ¿verdad? Es ahí donde de repente tú dices, es tan inmenso, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Fue un día especial que Dios dedicó, ¿para qué? Porque era necesario para los árboles, la fotosíntesis, ¿verdad? Para poder, al nosotros respiramos oxígeno, pero exhalamos dióxido de carbono. La naturaleza es la que transformaba y hace ese cambio natural, ¿verdad? Debido a la creación de Dios. Entonces, el quinto día los peces y las aves, el sexto día hace el hombre. Pero es interesante que el versículo de Éxodo concluye de una forma. Concluye con el séptimo día. O sea, en 6 días está una obra creadora continua, pero el séptimo es parte de la creación, pero es distinto lo que pasa el séptimo día. Si nos repasa, pastor. Claro que sí, lo vuelvo a repetir, dice todo lo que había en ellos, pero reposé, dice, en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el séptimo día y lo santifiqué. Y solo me gustaría retomar a qué se está refiriendo el Señor en Éxodo 20:11 al hacer referencia a esto. Génesis capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, hasta el sexto día. Así es. Y acabó Dios en el séptimo día. O sea, la obra no se termina en 6 días. Considera a Dios el séptimo día parte de la creación y sigue diciendo, la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Y dice el versículo 4 y me encanta, este es el origen de los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia es categórica, la Biblia no da espacio a especulación. ¿De dónde, se preguntaban los filósofos griegos, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Quién somos como seres humanos? Pero la Biblia responde, el origen de los cielos, de la tierra, de la humanidad, de los peces, de los árboles, es la creación. Y lo más maravilloso es que habla de 7 días. 7 días literales. ¿Esto es importante? Sí. ¿Cómo sabemos que son literales? Bueno, cada texto, ¿verdad? Eso es de importante. la creación menciona, fue la tarde y la mañana el primer día. Hace la separación, ¿verdad? Entre el día y la noche, entre la noche y el día, de tal manera que poder dejar claro de que eran días de 24 horas. Otra cosa que es interesante, ¿no? Cuando las personas nos preguntan a los adventistas, ¿ustedes guardan el sábado? Sí. Entonces, ¿puedes el viernes en la noche? Sí. No puedo. ¿Por qué? Porque guardo el sábado y el sábado comienza el viernes en la noche. Quedan confundidos ahí, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo creo que ahí te voy a cortar porque hay una creencia exclusivamente para eso. No, pero es que ¿sabes? Solo lo voy a comentar en el sentido que el orden en el que usted acaba de mencionar, sí. que dice cada día fue la tarde y la mañana. Correcto. ¿Por qué no dice la mañana y la tarde? Sí. Porque los días para Dios no comienzan. ¿A qué hora comienza su día generalmente, pastor de labores? Bueno, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, sí. pero para Dios un nuevo día comienza al ponerse el sol. Ponerse el sol. ¿Por qué? Y la Biblia no solamente lo da desde el Génesis, cuando en los tiempos de Jesús, ¿te acuerdas? La primera vigilia, la segunda vigilia, la cuarta vigilia, ¿verdad? Claro. Pero estaba hablando del día siguiente, no estaba hablando del día que pasó. Claro, a eso voy, exacto. Entonces, por esa razón, cuando Jorge habla sobre que iniciamos con la noche, hace unos momentos en nuestro programa, si nos damos cuenta, la hora que estamos, hace un par de horas, finalizó el día. Claro, ¿verdad? O sea, hoy que usted está viendo, si lo está viendo en vivo, sí, lo está viendo un miércoles, ya lo está viendo en las primeras horas del jueves. Claro. Bíblicamente hablando. Entonces, lo que también quería agregar es el hecho de los 7 días de una semana. Es un tiempo que desde la creación hasta el día de hoy seguimos utilizando. Es una medida de tiempo, Jorge. La historia cuenta, no he profundizado mucho, pero sí leí de que hubo un momento que quisieron hacer semanas de 10 días. Sí. ¿Verdad?
En el Imperio Romano, si no estoy mal. ¿verdad? Sí, sí. Para poder producir más, para poder trabajar más, para poder laborar y que la producción del Estado, poder decirlo así, fuese más efectiva, pero no lo lograron. Las personas morían del cansancio, ¿verdad? A tal punto que tuvieron que darse cuenta y volver Al modelo original. Al modelo original. Entonces, es un modelo no creado por el hombre. Amén. Fue un modelo dado ya por Dios. Y a eso le agrego otro dato, pastor, Ok. interesante. Nosotros tenemos una razón del por qué medimos el tiempo como lo medimos. Es decir, si usted toma un año, 365 días normalmente, este año 366, es porque es una vuelta Completa. alrededor del Sol, ¿no? Alrededor del Y cada 4 años, como son exactamente 365.3, para compensar, cada 4 años tomamos un día más. Un mes lo data la luna, ¿no? Sí. La vuelta, pero una semana no tenemos un fenómeno físico que la marque. Muy buena, muy buena. Y el punto es de dónde sale, de la creación. Y es importante recalcar, este tema nuestro productor nos va a regañar porque es muy amplio, pero es importante recalcar los 7 días literales. Porque de repente algunos tratando de conciliar la creencia evolutiva con la fe dicen, bueno, tal vez no son 7 días literales, tal vez fueron un día que representaba millones de años como eras, ¿no? Entonces hay una evolución creacionista. Pero ¿de dónde nosotros podemos estar seguros que fueron 7 días literales? 2 cosas. Primero, cada día, dice el registro bíblico, la tarde y la mañana. Correcto. Y número 2, porque el Señor deja una marca en la creación, un sello, para estar recordando que Él es el Dios creador. Y ese es el sábado. Así es. Y entonces viene Él en Éxodo 20 y dice, cada sábado, imagínense si estos días fueran representativos, o sea que guardaríamos un sábado después de millones y millones de años, pero el pueblo judío, primero el pueblo judío literal y luego nosotros el pueblo espiritual judío, guardamos ese 7º día en conmemoración a la creación. Y si realmente la humanidad nunca hubiese dejado de guardar el sábado, nunca nos hubiésemos olvidado del Dios creador. Yo creo que tal vez para aclarar un poquito más lo que tú mencionabas, no tanto del hecho de los judíos, hablamos de los judíos por el sentido de que ese grupo... Ellos ¿verdad? recibieron primero la herencia, ¿no? No, y es la tribu que ha quedado, ¿verdad? Marcada hasta nuestros días, pero recordemos que antes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿verdad? Génesis 6. Génesis, que es lo correcto. Entonces, sencillamente, los que creemos en Dios, creíamos y debemos de creer en la creación de Dios, ¿verdad? Es interesante que hemos hablado de las cosas que se formaron, ¿verdad? De aún del 7º día, pero creo que hay algo más que quedó ahí en medio de la creación. ¿Y qué puede ser? Lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Que sería, por decir así, Dios crea muchos elementos, pero dentro de todos esos elementos está su obra maestra, lo que Él considera de mayor importancia. Todo lo aprecia, todo lo ama porque fue una creación, pero eso fue especial para Él según la misma Biblia. Mira, nos dice en el versículo 27 del Génesis 1, y Dios creó al hombre a su imagen, y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Wow. ¿Qué significa? Sé, pastor, que no tenemos todo el tiempo para abordar esta pregunta que le voy a hacer. Pero trate de ser como Einstein y como Dios. Sintetice. ¿Qué significa ser la imagen de Dios? Bueno, Él tomó para mí, ¿verdad? Me hace la pregunta, Él tomó el modelo, su modelo, ¿verdad? Ojos, nariz, boca, oídos, ¿verdad? Es una imagen para poder crearnos a nosotros. O sea que en lo que usted me está diciendo. Tú hablabas de que muchos han creído, bueno, que fuimos creados por extraterrestres. Y cómo pintan a los extraterrestres, ¿verdad? Una gran cabeza, unos grandes ojos, ¿verdad? Con muchos tentáculos en algunas escenas, ¿verdad? Pero lo más gráfico es delgaditos,
Pies largos, mano larga, cabeza grande, Sí. ojo grande, es lo más tradicional que se habla de un extraterrestre. Entonces, miramos aquí que Dios se usó él mismo como modelo y crea al hombre y al mismo tiempo a la mujer. O sea, diciéndolo en palabras sencillas, pastor, para usted eso que dice, nos creó a su imagen, es que físicamente, Dios se parece a lo, mejor dicho, la humanidad se parece a Dios. La humanidad se parece a Dios, así es. Otra de las cosas que me sorprendió, y me lo dijo una doctora, sé que ya vamos a entrar a la siguiente parte, pero Sí. me emocionó más cuando ella me lo contó. Me decía, era un estudiante, estaba graduándose de la carrera de medicina, y me decía, ¿sabe, pastor? Sorprende, hablando de la creación de la mujer, cuando Dios crea a la mujer, dice que utilizó, ¿qué? La costilla. La costilla del hombre, ¿verdad? Y entonces dice que lo que ella aprendió es que las células madre, Jorge. Famosas células madre, ¿verdad? La Que famosa puede- que utilizan para hacer ahora órganos, ¿verdad? Sí, sí. Los científicos están utilizando, se encuentran en las costillas y en el cordón umbilical de los bebés. Qué interesante. Bueno, y yo quisiera cerrar este segmento diciendo un poco más allá, y de esto tenemos un invitado especial que nos va a ampliar, Claro ¿verdad? que Pero sí recuerdo que la sierva del Señor, yo andaba buscando la respuesta a esa pregunta que yo le hice a usted hace un par de años atrás. ¿Qué significa eso de que somos a imagen de Dios? Y encontré esa respuesta en el Espíritu de Profecía. Y la sierva del Señor nos dice que el ser humano no solamente es hecho a imagen de Dios en el aspecto físico, que también, yo tenía esa duda, ¿no? Sino que también en la mayordomía y en ese carácter que originalmente tenían Adán y Eva. Es decir, Dios hizo una imagen, una réplica de su ser en Adán y Eva, y por eso les dio predominancia entre toda la creación. Y no solamente eso, esa capacidad reproductiva que no tienen los ángeles, por ejemplo. Entonces, realmente, ante los demás seres, que hoy no nos vamos a meter en ese tema, Correcto. pero Job hablaba de ellos, ver a la humanidad es apreciar algo hermoso. Y usted que me está viendo y escuchando, tiene que considerarse algo hermoso porque es hecho a imagen A de imagen y Dios. semejanza de Dios. Pero creo, Jorge, que sería bueno saber y conocer lo que las personas pueden pensar Piensan acerca de esto, ¿no? acerca de la creación. ¿Por qué no nos vamos, verdad, a este segmento especial sobre las preguntas? La opinión urbana. Usted quiere ir a la calle a saber qué piensa la Para gente. poder ver cómo las personas pueden o entienden el aspecto de la creación. Muy bien, así que en este momento, la opinión urbana, vamos a escuchar qué piensan las personas acerca de la creación y del Dios creador, y volvemos con más de tu programa En Esto Creemos. Según lo que he leído en la Biblia, la creación fue hecha en 6 días. El séptimo día Él descansó, Él creó la tierra, primero separó la tierra con el agua y así fue sucediendo la creación. También por último, pues Él creó al hombre y del hombre salió la mujer. Entonces eso es más o menos como un resumen de qué fue lo que pasó durante la creación. ¿Qué conoces de la creación y la Biblia? De la creación, que la creación supuestamente viene de Dios. Él creó la tierra, creó lo humano, y sobre la Biblia creo que le escribieron los discípulos de Dios, supuestamente lo que Él hizo en su vida, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Dios. Dios lo hizo. Estamos de vuelta, queridos televidentes, en un segmento que enriquece el programa. Tenemos un invitado especial. Quiero darle la bienvenida al pastor Sadiel Fiallos. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en este programa En Esto Creemos. Pastor, pastor de la Asociación Central de Honduras. ¿De qué distrito, pastor? Y de paso, saluda a esos feligreses que seguro están pendientes. Usted les avisó, voy a estar por ahí, y están aprendiendo también de la Biblia, que es lo que a usted más le interesa. Así es bien. Sí, de la Asociación Central de Honduras, distrito número 8, compuesto por las iglesias de El Hato de En Medio,
la San Miguel, la Esperanza, el Atillo, el Chimbo y el Sitio. 6 congregaciones. No se le quedó ninguna porque va a tener problemas. Muy bien. Así que para todos un saludo también. Pastor, los adventistas del séptimo día tenemos como única regla de fe la Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tenemos la bendición de escritos de la señora Elena de White que nos llevan a estudiar la Biblia. No contradicen la Biblia, no le agregan nada a la Biblia, simplemente nos ayudan a ir a la Biblia y poder estudiarla con mayor profundidad. Hay ciertos párrafos que usted ha seleccionado para este programa en este estudio acerca de la creación, que me gustaría que los pudiera compartir con la audiencia y darme su opinión con respecto a ellos. Sí, realmente que, bueno, la creencia de la creación, bueno, si a mí me preguntaran, de hecho, pastor, ¿cuáles son las creencias que considera que nos identifican como adventistas? De repente, pues yo pensaría en cualquier otra, menos en esta, ¿verdad? Claro, de repente por ahí aparecería el sábado, ¿no? El santuario, Cristo, muy bien, y las profecías, la parte escatológica. Pero Satanás es muy astuto. Sí. Satanás es muy, pero muy astuto y muy cuidadoso en lo que hace. De hecho, nosotros vemos incluso en la misma tentación de Cristo Jesús cómo Él utiliza la misma palabra de Dios para tergiversar la Biblia, ¿verdad? Y en este caso, particularmente hablando de la creación, justamente los escuchaba atentamente en los segmentos anteriores con el pastor Samir, hablando de que también vincularon un poco lo del tema del sábado. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, esta suposición, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 122, esta suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años. Lo que hablábamos, aquellos que quieren unir la creación con la evolución. Exactamente, esto que quizás uno lo ve como evolución, otros pensadores, qué sé yo, muchas cosas, Satanás está detrás de ello. Tratando, por supuesto, no solo el tema en sí de la creación, desbaratar esta creencia, sino también otras más. En ello, ¿verdad? El cuarto mandamiento también. Pero sigue diciendo la cita, esto ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Esto es distinto del método que se usa en relación con las criaturas, ¿verdad? Hace oscuro e indefinido también lo que Él ha hecho con mucha claridad. Wow. ¿Qué es lo que ustedes decían? En el principio, bueno, que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y fue la tarde y la mañana. Todo muy simple, pero Satanás, siendo tan astuto, intenta descontrolar totalmente, y lamentablemente pues hay tantas personas, miles y miles, que se dejan llevar justamente por este tipo de situaciones, ¿verdad? Y lamentablemente, como también lo dice aquí, es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lamentablemente esto es lo que sucede, pero todo radica en ello, ¿verdad? En el control que Satanás quiere tener. También, Jorge, hay otra declaración que la encontramos justamente en el comentario bíblico adventista, que cita también nuestra hermana Elena G. de White. Esto ya hablando más directamente, ¿verdad? De quizás lo que nosotros somos por nuestro Dios. Él es nuestro creador. Amén. Somos sus criaturas. Como criaturas debemos adorarlo. Nos da propósito eso, pastor. Nos da propósito todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Nosotros como tal somos la obra perfecta de Dios. Amén. Y justamente la cita dice así, en Dios vivimos y nos movemos, ¿verdad? Cada latido del corazón del ser humano, donde quiera que aquellos estén, imagínate, cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el hálito de vida.
la inspiración del Dios omnipresente, la inspiración de el gran yo soy. Wow. Así que qué maravilloso todo lo que Dios hace. Y me llamó tanto la atención lo que ustedes decían, ¿verdad? Tantos comentarios importantes de que a veces es incluso hasta más difícil o se necesita más fe, creer en otro tipo de cosas y no en la creación de Dios. Y justamente por eso, ¿verdad? Todo, absolutamente todo lo que sucede en este mundo es obra de Dios. Pastor, aquí quiero reflexionar en el aporte que usted nos ha traído. Usted, por ejemplo, decidió en su vida dedicar su vida a predicar el evangelio. Es decir, usted cree que hay un Dios creador y esto le dio propósito a su vida. Usted como pastor, yo personalmente creo en Dios y eso le da propósito a mi vida como feligrés. ¿Qué sería de nosotros, pastor, si llegáramos a la conclusión que no hay un Dios? Que por lo menos nosotros decimos, bueno, sabemos que en algún momento si Cristo no ha venido vamos a morir, Sí. pero tenemos un propósito, decimos, pero me voy a portar bien y voy a tratar de llevar una vida justa porque hay un Dios que me está viendo porque quiero ir al cielo. Claro. Y eso nos da propósito a la vida. Cuando tenemos momentos difíciles oramos, creemos que es el Señor guiando nuestra vida, pero el que llegó a la conclusión que no hay un Dios, que somos un accidente, Es una Solo- vida sin sentido. solo está esperando morirse, pastor, y nunca más, y ya terminó su existencia. ¿Qué le parece? Sí, no, realmente que sería quizás importante consultar con personas que dicen ser ateos, ¿verdad? Hace poco una persona, un familiar mío, sabiendo que yo soy pastor, por supuesto, él fue miembro de la Iglesia Adventista mucho tiempo, pero se apartó y me dice, ¿hay alguien más en la familia nuestra que sea ateo, que no crea en Dios? Y yo le digo, no creo. Él me dice, yo sí, me dice, yo no creo en Dios. Y entonces no hablamos mucho, ¿verdad? Porque éramos en ese momento dos mundos diferentes. Pero sí, yo me pregunto eso, entonces, ¿qué sentido tiene la vida para estas personas? Claro. Solo esperar el día de la muerte y después ya no pasa absolutamente nada. Qué bueno por nosotros que sí vivimos con un propósito y que tenemos una esperanza también, tenemos una razón de ser. Pastor, agradezco que haya estado aquí con nosotros. Bueno, sigue por acá, ¿verdad? Pero que Dios me le bendiga y espero que el Señor siga cumpliendo su propósito en usted, en nosotros también, en los que nos están viendo. Que Dios me le bendiga. Gracias, pastor. Igualmente, bendiciones para todos. Muy bien, regresamos en la parte final de este programa y todas estas partes han sido de mucha bendición. Así es. Voy directamente para que aprovechemos el tiempo, pastor, en este cierre. Tengo un par de preguntitas más para ponerlo a prueba. Ok, vamos a ver. Pastor, hay muchas diferencias, aunque algunos quieren casar, ¿no?, la teoría evolutiva con el creacionismo, pero son como el agua y el aceite. ¿Cuáles son algunas de esas diferencias que podemos abordar bíblicamente, donde prácticamente es una tesis y una antitesis, para que nuestros televidentes puedan decir, ok, esto tenemos pensamientos diametralmente opuestos? ¿Cuáles serían algunas de ellas? Bueno, la primera de ellas la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Si vamos al libro, tal vez me ayudas a leerla. Con gusto, con gusto. Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3, por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que se veían. Ok. Hablábamos, tú pusiste el ejemplo de mi reloj, Sí. ¿verdad? De cómo fue creado, por las diferentes piezas que la forman. Pero es interesante que la misma Biblia nos muestra que la creación que Dios hace, la hace de las cosas que no existían, dice. De lo que no se ve, De dice lo que no Hebreos. se ve, ¿verdad? Claro. No fue él, fue el que formó la materia. Y por la palabra de él fueron hechas las cosas. Cuando nosotros leemos el relato del Génesis 1, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que el Señor ordenaba la creación. Sea la luz, y fue la luz. Es interesante este tema. Para ayudar un poco gráficamente a nuestros televidentes, piense en ciencias naturales de primaria,
donde se nos enseñó, pastor, el ciclo del agua. ¿Se acuerda usted? Sí, correcto. Donde viene el agua, está en estado líquido. El agua es materia, ¿sí? Usted, su cuerpo es materia, es lo que usted puede tocar, lo que usted puede ver. Entonces, venía el agua que estaba en estado líquido para enseñarnos los 3 estados de la materia, ¿no? Hay 5 estados, pero básicamente 3 de la mayoría de la materia. Entonces, luego el calor hacía que pasara de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Gaseoso. Y luego volvía a subir y luego bajaba. Y ahí nos faltaría el estado sólido, que no está en el ciclo del agua, que es cuando hay una congelación. Correcto. Las nubes, ¿verdad? Podemos tomarlo como una condensación, ¿verdad? Sí. Ese fenómeno para poderlo hacer, pero sorprende cómo es un proceso cíclico. Sí. ¿Verdad? Pero interesante que ahí está la materia, es decir, ¿de dónde sale la lluvia? De la misma agua que se evaporó. Correcto. O sea, solo va habiendo una transformación de la materia. Ahora, es impresionante el Génesis, aquí lo quiero llevar. Por lo menos el agua lluvia sale de un agua que ya existía en los mares, en los ríos. Cuando el Señor crea las plantas, los árboles, los peces, no existía esa materia. Sencillamente el Señor habló, como voy a tomar este celular, como que este celular no existiera, no existe esta materia, y yo digo celular, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y las piezas y lo que conforma el celular aparezca. Con todas las cosas se fue creando la materia de esa manera, estamos hablando planetas, estrellas, plantas, animales, excepto con el ser humano, donde el Señor no solamente habla y se crea la materia, sino que del polvo de la tierra, que Él ya había formado, lo crea con sus manos y da aliento de vida y nace el ser viviente. Pero realmente es impresionante el versículo de Hebreos 11:3. Si lo repetimos, pastor, por favor. Claro que sí, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo, dice esta versión, por medio de su palabra. De modo de lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. O sea, no había nada y el Señor comenzó a hablar y empezó a existir. Eso nos llega a la conclusión, yo siempre lo menciono, tanto en este programa como en el programa Generación 7 donde participamos. La Biblia, nosotros a este libro le llamamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, así es. Este es el poder más grande del universo, pastor. Cuando Dios habla, se crean cosas de la nada. Y uno diría, un científico diría, bueno, eso rompe todas las leyes físicas y de la naturaleza. Lo que pasa es que como Dios es creador de esas mismas leyes, Él no está sometido a esas leyes, Él está por encima de esas leyes. Es decir, nosotros nos sometemos a leyes naturales, en este mismo momento la gravedad está haciendo efectos sobre nosotros, tantas cosas, pero Dios está por encima de esas leyes como Dios creador. Nosotros nos movemos en el ámbito natural, Él es sobrenatural. Pero la misma Biblia lo dice. Colosenses capítulo 1, verso 17, Jorge. Si vamos a... Mira lo que dice la apóstol ¿Colosenses? Pablo. Colosenses 1, 17. Muy bien. Para tratar de mostrarle a nuestros televidentes que nos están escuchando en este programa. Sí. Mira lo que dice. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo el orden. Wow. Es decir, en los años sin fin, dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega. Las 2 letras griegas, ¿no? El principio y el fin, el primero y el último. Es decir, la evolución dice, y aquí vamos a hacer una comparativa, pastor, que todo esto comenzó con un núcleo, donde estaban todos los elementos del universo condensados y que de repente explotó en una milésima o millonésima de segundo y empezó a expandirse el universo. Pero esto siempre nos deja un vacío. ¿Y ese núcleo de dónde salió? ¿Quién creó ese núcleo? Nos deja un vacío que nadie lo puede contestar. Ahora, el modelo de creación bíblica dice, no había un núcleo. En el principio estaba Dios de todas las cosas. Él, quizás solo en el universo, no sabemos, en la era sin fin. Y Él primero crea el tiempo, el espacio,
y crea todas las cosas con el aliento de su boca. Y no solamente eso, con una precisión tan exacta. Tú lo decíamos en las primeras partes de este programa. Girar alrededor del Sol exactamente en un año. Girar la Tierra 24 horas, casi, ¿verdad? El tiempo. Los movimientos de rotación y traslación, ¿no? Traslación, correcto. La velocidad de la Tierra, porque si la velocidad acelera, nosotros podemos morir. No, de hecho, sí, nosotros vamos a una gran velocidad. Si la Tierra parara por un segundo, saldríamos disparados de la Tierra. O también el Sol a la distancia precisa, ¿verdad? Correcto. El Sol, la Luna también para los mares, la marea se mueve por el movimiento de la Luna. Entonces, solo alguien, podemos poner otra vez el ejemplo del reloj. El movimiento preciso de las agujas del reloj. El movimiento que tiene, la coordinación de cada uno de los engranajes que el creador de para dar la precisión de la hora, nos muestra que en el universo también debió, y para nosotros como cristianos, hay un creador más grande que el creador de un reloj. Totalmente. Y lo bonito de todo esto, hay algunos que también tienen ciertas teorías, donde dicen, sí creemos en un Dios, pero que nos creó y se fue, nos dejó a su suerte. Y ese último versículo que usted leía de Colosenses dice que Él no solamente es el creador, sino el sustentador. Y la misma Biblia dice en Mateo, si no estoy mal, hago salir el sol sobre buenos y malos. Él hace que las cosas sigan funcionando. Volviendo al ejemplo del reloj, pastor, si lo podemos poner en pantalla nuevamente. Claro que sí. Este reloj no basta para que funcione con haberlo creado, porque tiene una batería. En algún momento esa batería, ¿ya le cambió batería al reloj, pastor? ¿No le ha tocado? ¿Cuánto tiempo tiene de tenerlo? Como unos 5 años. En algún momento va a requerir que cambie batería. Va a requerir. Porque si no, el reloj, porque tenga todas las piezas, dejaría de funcionar. Sí. Esta tierra, según el registro bíblico, tiene más o menos entre 6,000 a 10,000 años, dicen los expertos, ¿no? ¿Y cómo sigue funcionando? Porque hay un Dios que hace que siga girando la tierra para que veamos el día y la noche, que siga moviéndose, que hace que una luna gire alrededor de ella, que nos puso en la posición exacta con respecto al sol, como usted lo decía, que tenemos un escudo natural dentro de nuestro sistema solar. El hecho de que Júpiter, planeta tan grande, esté con nosotros, atrae objetos que pegarían en la Tierra. Es impresionante. Podríamos pasar varios programas hablando de la exactitud de las leyes científicas para el sustento de la vida. En resumen, hay un creador. Hay un creador, ¿verdad? No podemos dudar de que las cosas que hoy disfrutamos como seres humanos, ¿verdad? Han venido luz, de la creación. Toda la materia. Nuestros hogares, ¿de qué están hechos? De bloque, cemento, creado de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Todo lo que hoy nosotros utilizamos, ¿verdad? Viene del mismo planeta, ¿verdad? Que Dios creó. Y es algo interesante. Había un equilibrio. Lastimosamente, como seres humanos, estamos rompiendo ese equilibrio, Jorge. No estamos cuidando la creación de Dios. Se rompió con el pecado, pero lo vamos a ver en otra. Cuando algunos dicen, ahora me cortas y los defectos de la creación, vamos a verlo por qué. Bueno, pastor, vamos al cierre. Hemos disfrutado mucho este estudio, nos deleitamos en nuestro creador, y justamente por ahí va mi motivación en las palabras finales, pastor, a la audiencia de En Esto Creemos. ¿Qué reacción debe causar en los que han estado en este programa hoy el saber que hay un creador? Creo que lo más maravilloso es saber que realmente el hecho de que hoy estemos nosotros aquí o que existamos fue un plan programado y definido por Dios. Así como los constructores o los diseñadores hacen un plano sobre toda construcción, cuando se hace un reloj, cuando se hace un carro, cuando se construye una casa, hay un diseño preliminar. En la mente de Dios ya tenía nosotros, la naturaleza, la creación, ya estaba diseñada. Por eso al crearla, Él lo hizo
con el amor que lo caracteriza a él en su carácter y personalidad. Quisiera concluir, dar una cita en Salmos, el salmista, no sé si tú la tenías. Adelante, pastor. Salmos 147. Estábamos en la misma página, así que adelante. Okay. Salmos 147, versículos 7 al 9, dice: cantemos alabanzas al Señor, cantemos salmos a nuestro Dios al son del arpa. El Señor cubre de nubes los cielos y hace que llueva sobre la tierra, y el Señor hace crecer la hierba de los montes. Amén. Da de comer a los ganados y también a los polluelos de los cuervos cuando piden. Si nos damos cuenta aquí, Él está pendiente de todas las cosas que Él ha creado. El salmista David también dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y reflexionaba sobre toda la creación, decía él: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo tengas en mente. Yo reflexiono y digo: ¿por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito del Señor de crear una humanidad, de crear tantos seres? Para que le alabemos. El reloj, hemos insistido con el reloj, ¿no? Ya le hicimos promoción. Su función es dar la hora. Usted lo puede utilizar para otras cosas, pero no va a cumplir su propósito si usted no utiliza para verlo y dar la hora. De la misma manera, tú fuiste creado para alabar al Señor. Puedes desperdiciar tu vida en otras cosas, pero mientras no alabes al Señor, no vas a encontrar tu plenitud, porque para eso fuiste creado. En eso vas a ser feliz. Así que, amén. En esto creemos, pastor. Claro que sí. Vamos a orar para poder concluir con nuestro programa. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de recordar lo maravilloso que has sido con nosotros al habernos creado. Señor, permítenos afirmar nuestra fe en esa creación maravillosa que tú hiciste. Recordar que en 6 días tú formaste todas las cosas, que tú dejaste el 7º día para que podamos también descansar de las obras que realizamos, pero que fue formada a lo largo de esa primera semana de los 7 días. Señor, bendice el ministerio de Jorge, bendice el ministerio de tu servidor y de todos aquellos que están en casa. También, Señor, cuídalos, guárdalos, y si hay alguna petición, la ponemos en tus manos para que sea concedida conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos televidentes, les esperamos el próximo mes con la creencia número 7. Pero recuerden, no es esperar al siguiente mes. Estudien su Biblia todos los días. En esto creemos. Dios les bendiga.